Es un hombre que ha tenido la oportunidad de dirigir a jugadores en procesos de formación y también jugadores ya totalmente hechos y experimentados. ¿Qué diferencia hay en dirigir un futbolista joven y un futbolista ya totalmente con experiencia? Hay muchas diferencias, muchas diferencias. El jugador joven necesita un acompañamiento mucho más cercano, el jugador joven necesita de, de que el discurso del entrenador sea muy quirúrgico. Como me hago entender, tiene que ser una relación distinta con el jugador joven. El jugador joven todo el tiempo está intentando mostrar su capacidad, está intentando hacer cosas distintas y necesitan de ese acompañamiento de un entrenador que entienda que los jugadores jóvenes de ahora son más visuales, por ejemplo, que hay que llegarles de otra forma. Y los jugadores experimentados son jugadores eh, que hay que darles, lógicamente, cierta libertad, pero bajo una directriz. Eh, yo creo que con una mezcla como la que nosotros tuvimos, por ejemplo, en ese título del 2023, en donde tanto David como José, que eran jugadores que ya yo había tenido a José en el suramericano y a David en el mundial, junto con los jugadores experimentados en la mitad del campo, como Omer Martínez y Didier. Detrás de Carlos Vaca estaba Cariaco en su mejor momento, Gabriel Fuentes por una banda, Pacheco o Herrera por la otra. Yo a Gabriel lo había dirigido en muchas categorías durante mucho tiempo. Sigo conversando con él constantemente. Eh, bueno, y los defensas centrales, Olivera y Peña, que fueron la pareja que más tiempo jugó junto con Ceballos. Yo creo que se hizo una mezcla muy importante, bueno, metiendo también lógicamente a Santiago Mele, una mezcla muy importante de juventud, de capacidad y de experiencia. Llegamos en buen momento a las estancias finales de los cuadrangulares, nosotros para poder meternos en los cuadrangulares, porque el equipo inició con el profe anterior con algunos inconvenientes. Nosotros tomamos el equipo con muy poquitos puntos y tuvimos que hacer un torneo muy bueno para poder clasificar. Inclusive los 3 últimos partidos había que ganarlos para poder entrar entre los 8, pero hicimos un grupo bastante fuerte que llegó en un gran momento a la hora de los cuadrangulares. Oiga, profe, antes de hablar un poco sobre el tema de ese título con Junior, yo quiero que abordemos un poco más en esa respuesta de cómo es dirigir a los jugadores que están en formación con los mayores, cuál es esa diferencia, porque recordemos que usted pasó también por ese proceso, usted pasó de la sub-20, sub-23, a estar con la de mayores, dirigiéndolo en, si no estoy mal, 2 amistosos. Con 3, ¿cómo fue pasar? 4, a 4. ¿Cómo fue pasar de dirigir a Sandoval, a Reyes, a estos muchachos enamorados en su momento, a pasar a Carlos Vaca, Falcao, James, La Ospina? ¿Cómo fue ese cambio para usted? ¿Cómo lo vivió en ese momento? No, te digo la verdad, para mí fue la experiencia más hermosa que he tenido en mi carrera deportiva, eh, porque son jugadores muy profesionales y fue muy fácil dirigirlos. Simplemente les planteamos una idea, un discurso muy simple de qué era lo que queríamos en cuanto a módulo, en cuanto a idea de juego. Ellos lo entendieron muy fácilmente, siempre eh, muy dispuestos, con los ojos bien abiertos, con los oídos bien dispuestos para entender qué era lo que queríamos. Yo guardo gratos recuerdos de esos partidos que alcancé a estar con ellos. Claro que después estuve también como asistente del profe Queiroz, pero cuando estuve solo con ellos
eh, la pasamos bien, ¿no? Que eso es muy importante para que los grupos salgan adelante. Yo antes repetía en alguna de las preguntas anteriores que hay que hacer un buen ambiente de trabajo, que hay que hacer buenos lazos, buenos vínculos emocionales con los jugadores, que eso es muy importante, que el jugador se sienta a gusto con el entrenamiento, que el jugador se sienta a gusto con todo lo que se está haciendo, porque lógicamente cuando tú estás contento rindes de mejor manera. Entonces en esa selección, gracias a Dios, en los 4 partidos que dirigimos las cosas salieron bien y tuve muchas palabras bonitas de muchos jugadores, me las reservo de apoyo al trabajo que hicimos. Yo me acuerdo tanto, profesor Arturo, que cuando enfrentaban a Argentina, tanto Colombia como Argentina estaban con técnicos interinos y en ese entonces el técnico interino era Scaloni. Yo me acuerdo que la gente decía, pero venga, Reyes, ¿para qué lo van a cambiar? Déjenlo. Viene ese campeón, déjenlo. Déjelo. Sí, la verdad es que fueron en la misma época, fue la misma convocatoria del profe Scaloni, sus primeros partidos con selección. Después venía la Copa América de Brasil. Hubo la posibilidad en algún momento de que me dejaran la Copa América de Brasil a mí, pero bueno, en Federación tomaron otra decisión, los jugadores estaban pidiendo eso. El profe Scaloni sí tuvo la oportunidad de dirigir en esa Copa América de Brasil, las cosas le salieron bien a él también en esos momentos y bueno, ya todos conocemos lo que ha pasado, lo que ha venido de ahí en adelante. Profe, nuestros bordilleros aquí están pues con muchos mensajes para usted. Uno de ellos dice, se llama Samuel Ernesto, dice, hombre, profe, el único costeño campeón con Junior, qué vaina bacana, siempre querido, no importa lo que digan, siempre será querido. Muchas gracias, profe, por esa alegría. Muchas gracias. La verdad es que los afectos, las palabras de cariño que yo encuentro del hincha juniorista son muy gratificantes. Yo vivo aquí en Barranquilla, lógicamente, y cuando camino por las calles siento siempre el aprecio, el abrazo del juniorista que recuerda con mucho cariño todo ese trabajo que se hizo. Y bueno, yo también vivo infinitamente agradecido con la oportunidad que primero Papá Dios nos dio de estar en ese grupo maravilloso y después también a la familia Char que nos dio ese espacio como para trabajar en ese junior que también es una experiencia impresionante. Es distinto trabajar en selección a trabajar en un equipo de fútbol, pero las dos experiencias han sido muy hermosas. A mí me han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, muy bonitas y bueno, no tengo sino que agradecerle más a Dios. Profe, aquí pregunta Pelotú07. Pipe, pregunta al profe que si los jóvenes vienen con buenas bases, ¿qué hace falta para ser mejores? Bueno, yo creo que en Colombia, no solo acá en la costa Caribe o en el Atlántico o en el Junior y el Barranquilla como organización se viene trabajando bien. En Colombia también se está trabajando bien. Los directivos cada vez más le dan más participación y más recursos a sus categorías menores, a sus fuerzas básicas. Pero indudablemente a mí me parece que a nosotros nos falta un poco más en categorías menores. No hablo a nivel de selección, hablo a nivel de clubes, que nuestros clubes salgan a competir internacionalmente. Eso es fundamental para que el jugador vaya madurando y vaya llegando lo mejor preparado competitivamente a la hora de poder llegar al fútbol profesional.